Hola, queridos estudiantes. Buenas noches. En primer lugar, quisiera saludarlas y saludarlos. Darles la bienvenida a este video de retroalimentación para la evaluación final de nuestra unidad número 2. Dentro de esta unidad número 2 se indicaban los siguientes indicadores de logro. La redundancia: reconocer los conceptos fundamentales de la ética, reconocer los conceptos fundamentales de la moral, distinguir entre los conceptos de libertad, conciencia y responsabilidad, reconocer los propios valores frente a a situaciones dilemáticas, examinar las propias opciones valóricas frente a otros, examinar en este caso, ya decía, las opciones valóricas frente a otros, reconocer en situaciones laborales simuladas o reales las normas sociales existentes que promueven la mejora del desarrollo profesional y explicar la relación existente entre el actuar, los valores y las normas sociales en situaciones laborales simuladas o reales. Bueno, nuestra evaluación consistía en el análisis de un caso, en este caso una historia real. Era la noticia Un verdadero héroe, que contaba la historia del bombero Nicolás Soto, de 20 años, que murió durante un incendio forestal. A partir de esta noticia, ustedes tenían que realizar lectura, en este caso, realizar una reflexión, a partir de la lectura, realizar una reflexión sobre los valores éticos implícitos en la función voluntaria de los bomberos de Chile, en mínimo 10 líneas y un máximo de una plana. Esta reflexión debería incluir los principales conceptos del tema, en este caso, la relación con los valores éticos y morales implícitos en el tema de estudio, y además podían considerar los siguientes elementos: la labor no remunerada de bomberos de Chile, la jornada de trabajo y por qué lo hacen, motivo de la presencia de los voluntarios en la zona, en este caso del incendio forestal, reacción de las autoridades regionales y nacionales ante los incendios y, en este caso, por sobre todo, analizar la labor de este nuevo mártir de la institución. Bueno, principalmente nosotros debíamos conocer esta historia, la cual vamos a leer brevemente, y vamos a repasar también los contenidos del curso para ver cuál era el curso de acción más adecuado que ustedes deberían haber tomado en este caso. Bueno, murió bombero que fue golpeado por balde de un helicóptero mientras combatía incendios forestales en la Araucanía. Durante la tarde de este martes falleció en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de Temuco el joven voluntario de bomberos Nicolás Soto, de 20 años, quien estaba internado desde el 3 de febrero pasado, luego de que un balde de un helicóptero golpeara su cabeza en medio de un incendio forestal. El voluntario estaba con muerte cerebral tras haber recibido el impacto del objeto que colgaba de un helicóptero que operaba en el sector de Nueva Imperial, donde Soto junto a otros voluntarios combatía el avance de las llamas. El joven, que pertenecía a la tercera compañía de bomberos de Villarrica, se mantuvo durante casi 10 días en coma en el recinto asistencial, donde familiares y amigos esperaban una mejoría en su estado. Tras su fallecimiento se informó que sus familiares decidieron donar sus órganos. Las reacciones de solidaridad incluyeron incluso un tuit del presidente de la República, en ese tiempo Sebastián Piñera: lamento profundamente la muerte del bombero Nicolás Soto, quien perdió su vida combatiendo incendios forestales en la Araucanía. Mis sinceras y sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros de Bomberos de Chile, que sirven a nuestro país con compromiso y son orgullo para Chile. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, en ese tiempo, también se sumó a los homenajes. Un nuevo mártir de Bomberos de Chile. Mis condolencias a la familia de bomberos, el bombero Nicolás Soto Estros, un verdadero héroe en su acción voluntaria por servir y dar vida su vida por protegernos a todos. Mi profunda admiración por Bomberos de Chile, un orgullo de nuestra patria. Así fue recibiendo la familia de Bomberos de Chile el homenaje y pesar de sus camaradas de todo el país. Como ejemplo mencionamos el mensaje enviado por la primera compañía de bomberos de Talcahuano. Hoy ha fallecido Nicolás Soto Estros, bombero voluntario de la tercera compañía de bomberos de Villarrica. Nicolás sufrió lesiones en circunstancias que se investigan mientras combatía un incendio forestal en la Araucanía. Nuestro fraterno abrazo a su familia y camaradas. Fíjate, aquí está, bueno, la fuente fue publicado en Publimetro el año 2019, el 3 de marzo. Mm, fue un mes después de que ocurrió el incidente. La noticia se llama Un verdadero héroe
y muestra esto. Bueno, este balde que lo golpeó era un helicóptero de la CONAF, en este caso, helicópteros preparados para combatir incendios forestales. El problema es que no debería haber bajado, estado a tan baja altitud, lo que complicó, o sea, una descoordinación por parte, no una coordinación por parte de bomberos de Chile y la CONAF, lamentablemente. Como indica el caso, son varios los temas a considerar, ya que el principal tema de este caso es la muerte de un bombero voluntario. Bomberos de Chile no es un trabajo remunerado en nuestro país. A diferencia de otros países en los cuales bomberos efectivamente es un trabajo remunerado y existe una coordinación con las autoridades, por ejemplo. La CONAF y bomberos no se coordinaron de forma adecuada, al parecer, lo que llevó a esta trágica situación. Y ustedes podrían relacionarlo, por ejemplo, con los valores éticos y morales implícitos en el tema de estudio. Nosotros podemos ver que este caso en particular, desde los aspectos éticos, nosotros nos podemos dar cuenta de que efectivamente Nicolás Soto estaba cumpliendo una labor que era voluntaria. Por lo tanto, no hay un aspecto profesional. O sea, hay una profesionalización dentro de Bomberos de Chile, pero no existen las condiciones mínimas que establecen las leyes laborales, por ejemplo. Eh, que esto sería considerado, por ejemplo, un accidente laboral, si es que fuese un estamento del Estado. Por lo tanto, eh, la labor de bomberos de Chile, al no ser remunerada, no es considerado un trabajo, simplemente es un voluntariado, que habla más que del carácter ético de la persona, en este caso asociado, por ejemplo, al ámbito profesional, se asocia más al ámbito moral, personal. Eso no lo hace porque así lo estima conveniente después de su jornada laboral, por ejemplo. Por tanto, este joven tenía un trabajo en el cual podía, en este caso, ser remunerado y en su tiempo libre se destinaba, en este caso, a bomberos de Chile. Muchos de los bomberos de nuestro país tienen una jornada laboral completa y posterior a ello se desempeñan como bomberos voluntarios, lo que implica que también son personas que ponen en riesgo su vida al someterse, por ejemplo, a una carga laboral de jornada completa y posteriormente a extensas jornadas de trabajo voluntario. Y el motivo de la presencia de los voluntarios en la zona, obviamente, es para combatir un incendio forestal que afectaba a toda la Araucanía, gran incendio forestal, pero se debería haber coordinado con la CONAF para que al momento de desplazar el helicóptero se debería haber despejado a los voluntarios, lo cual habla de una mala coordinación y un trabajo en este caso por parte de la CONAF, en este caso como estamento que sí es dependiente del Estado, sí tiene que cumplir con ciertas normas de comportamiento ético hacia los voluntarios que efectivamente tienen un código ético de su actuar, pero ellos no cometieron el error en este momento. O sea, el error era un error de coordinación desde el Estado hacia Bomberos de Chile, que en última instancia deberían ser quizás una entidad dependiente, por ejemplo, del Ministerio del Interior, como los Carabineros de Chile, o de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, dependiendo del Ministerio de Defensa, o depender del Ministerio de Justicia, etcétera. Entonces, la reacción de las autoridades en este caso frente al incendio no fue la más óptima, por lo menos regionales que coordinan el ámbito de la CONAF no fueron capaces de coordinar esta evacuación de forma adecuada, y a nivel nacional, Presidencia de la República y Ministerio del Interior deberían haber hecho algo al respecto, no solamente dar las condolencias. Así que analizar la labor de este nuevo mártir de la institución implica que se tienen que reevaluar las instancias de lo que fue Bomberos de Chile, como muchos de ustedes lo destacaron dentro de su evaluación. Ahora bien, nosotros vamos a ir directamente a contenido de nuestra unidad. Aquí está nuestra evaluación final. Y dentro de los contenidos de la unidad número 2 nosotros vemos, tenemos, que se fijan acá, acceso a los conceptos fundamentales de la ética.
Dentro de las lecciones nosotros podemos ver, por ejemplo, la definición y la relación entre ética y moral. Por ejemplo, para comenzar viendo esta definición entre ética y moral, tenemos que ver que la ética es una rama de la filosofía que se dedica a analizar la conducta humana y a estudiar la moral y a encontrar una manera de juzgarla a la misma. Todos somos seres morales, todos somos sujetos morales libres hasta cierto punto y tenemos la posibilidad de reflexionar en torno a nuestras decisiones. El término ética tiene su origen en el griego, proviene de un vocablo que es cos, pero que a su vez significa carácter, pero viene antes de ethos, que significa costumbre o hábitos. Y este conjunto de costumbres, de tradiciones o normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. La ética no es coactiva, no nos obliga a actuar de cierta manera, no es como una ley política, por ejemplo, no tiene en este caso una fuerza jurídica, no impone sanciones legales a nuestros individuos, por ejemplo, por más que una persona actúe de mala forma éticamente, eh, si no comete un crimen que esté contemplado en la ley, no lo va a hacer, no va a ser castigado por ello. O sea, puede ser, por ejemplo, marginado, por ejemplo, si una persona incumple un código de ética de una profesión, probablemente sea marginado de un colegio, en este caso profesional. Por ejemplo, ellos han sido médicos, por ejemplo, que han cometido, por ejemplo, negligencias o que han, por ejemplo, eh, dado licencias médicas, en este caso, que se pueden llamar ideológicamente falsas, donde no, por ejemplo, un caso muy mediático, principios de los años 2000 fue el caso de la doctora María Luisa Cordero, que efectivamente ella reconoció y fue grabada y reconoció que ella vendía licencias médicas, por lo cual fue expulsada del colegio médico. Eh, no fue privada de ejercer la práctica médica, pero sí fueron cuestionadas, por ejemplo, por el sistema de salud, todas las licencias que ella expedía, licencias de orden psiquiátrico. Eso es complejo, por eso la ética promueve la autorregulación a través de normas colectivas. O sea, nosotros establecemos normas de qué es lo correcto dentro de la sociedad que serían aplicables para toda una comunidad en base a lo que se establece por la moral. Y que la moral se refiere a un conjunto de normas de comportamiento que usualmente son aceptadas por una sociedad, por ejemplo, hasta cierto punto. Hoy en día nosotros hemos visto que la ética y la norma, podemos ver, o sea, la ética y la moral cambian con los tiempos. Hace normas morales conocidas acá en Chile, antiguamente existía un libro que se llamaba El Manual de Moral y Buenas Costumbres de Carreño, que establecía cómo debería comportarse una persona en sociedad. Pero son normas que varían de acuerdo a la época. Inclusive nosotros podemos pensar que hay normas morales de comportamiento que van a ser universales, pero no necesariamente. Por ejemplo, hay países en el mundo en el cual eructar, por ejemplo, después de comer, es visto como una norma de buena educación. Y efectivamente la persona indica con el eructo que está satisfecha y que la comida fue de su agrado. Pero acá en Chile hacerlo es visto, inclusive dentro del manual de Carreño, está como una norma, en este caso una forma de manifestar de mala educación. Así que es complejo definir en este caso la moral dependiendo de la época o de la cultura. Como vemos, nosotros hoy en día vivimos en una sociedad multicultural, pluralista, laica, en la cual normas de comportamiento, por ejemplo, que para ciertas religiones pueden ser malas, para otras no lo son, y para un Estado laico no tienen que serlo. Limitantes, por ejemplo, en el ámbito de la vestimenta. Muchas religiones que limitan, por ejemplo, la vestimenta de las mujeres, ya sea diferentes, por ejemplo, desde el cristianismo, eh, instan a las mujeres a vestir solo con falda y no con pantalón, o vestir, por ejemplo, cubriendo ciertas partes del cuerpo, por ejemplo, en el Islam, las mujeres tienen que usar el hijab o el burka, dependiendo de qué país es, lo cual en Occidente es visto como una norma que no, totalmente arcaica, que no tiene sentido, pero dentro de esa cultura es lo moralmente correcto. Que una mujer soltera, por ejemplo, muestra su rostro en algunos países musulmanes es terrible, o que muestra inclusive su cabello.
Por lo tanto, la ética lo que nos hace, nos lleva a reflexionar en torno a estas normas que establece la sociedad y que generalmente aceptamos y ver cuál es la más correcta para nosotros. Dentro de lo que tiene que ver con la relación entre ética y moral, si hablamos de ética, lo hacemos desde una reflexión sobre las moralidades dispares en las sociedades, los puntos de vista. Por eso, la ética consta de tener una actitud crítica sobre la moral y también sobre las leyes. Lo mencionaba ahí que ustedes tienen este link de interés que nos va a llevar hacia diferentes visiones de la ética. La ética es una normativa solo en cuanto al concepto de conciencia. No determina lo que es, sino lo que debe ser. Esto es lo que posteriormente se conoce como de la deontología, o en este caso, el deber ser o el cómo debe actuar un profesional, que está a la base de lo que se llaman los códigos deontológicos o los códigos de ética profesional, donde se establece una norma de cómo debería actuar, por ejemplo, un médico, una enfermera, podría actuar un abogado, una abogada, un psicólogo, una psicóloga, un ingeniero, una ingeniera, un trabajador social, una trabajadora social, etcétera. Cada profesión tiene, en este caso, normas de comportamiento y son acordes. Por ejemplo, un profesional de la salud debería hablar ante todo por una vida. Bueno, desde la moral es es una combinación de creencias, costumbres, valores y normas que posee o no, por ejemplo, una persona o un grupo social, o por ejemplo la familia con la que uno convive, que funciona como la guía para nuestro actor y relacionarse. El término tiene su origen en el latín mos moralis o mos moris, en este caso, y que significa costumbre. Es la traducción del término griego ethos o ethos o etikos, también que es una variante. Y la moral está constituida por dos aspectos. Por ejemplo, un plano normativo, que sería el ámbito, el cómo debe ser o debe actuar alguien, que es una norma, es decir, toda norma indica algo, cómo debemos comportarnos, y podríamos llamar también lo que sería el plano fáctico o lo que se hace de hecho. Cuando se habla de la realización de la moral, se refiere a un plano fáctico, es decir, al plano de hechos que está formado por los actos concretos que se realizan conforme a las normas establecidas. El cómo yo debo actuar en base a las normas que se establecen en sociedad. Se estableció como sociedad, por ejemplo, que nosotros ante todo valoramos la vida. Por lo tanto, si yo soy profesional de la salud, mi deber es priorizar la vida de las personas antes de mi, por ejemplo, de mis recursos económicos. Por eso, uno de los grandes conflictos que se da dentro del ámbito de la salud es frente a médicos, por ejemplo, que priorizan, por ejemplo, el trabajar en el sector privado y que atienden solamente de manera particular. Es un cuestionamiento en este caso bastante complejo. Bueno, las normas morales que funcionan en las distintas sociedades se transmiten de generación en generación y evolucionan a lo largo del tiempo, como ya mencionaba. Tradicionalmente se han entendido como un sistema adaptativo orientado a mantener a las personas en contacto con su realidad. Por ello, a facilitar su supervivencia como grupo, la aceptación del mismo y su desarrollo como personas. Si fijan, para profundizar en esto, podemos revisar en este caso el material que ya les he mencionado, que está en el link antes visto, y aquí podemos ver que es la ética, por ejemplo, la etimología de la palabra, una historia, una breve historia de la ética, por ejemplo, tipos de ética, la ética profesional, por ejemplo, ética militar, ética económica, ética religiosa, ética ambiental, bioética, ética social. Vemos aquí la relación entre ética y moral, lo que es un código de ética, por ejemplo, principales representantes de la ética, desde los filósofos, por ejemplo, Sócrates, Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, Immanuel Kant, John Stuart Mill, Jean-Paul Sartre. Unos ejemplos, por ejemplo, de dilemas éticos, que serían, por ejemplo, la legalización del aborto, o el consumo de carne animal, la manipulación genética o la eutanasia. Todos estos contenidos ustedes los pueden revisar eh, en nuestra aula virtual. Así que pasando a la segunda lección, por ejemplo, y vemos el ámbito de los valores. ¿Qué son los valores? Son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su manera de ser y orientan su conducta. Por ejemplo, los valores en este caso son lo que guiaron a este joven Nicolás Soto a ser voluntario en Bomberos de Chile. Los valores, las actitudes y conductas están estrechamente relacionados
Cuando hablamos de actitud, nos referimos a la disposición de actuar en cualquier momento, de acuerdo a nuestras creencias, sentimientos y valores. A su vez, disculpen, las actitudes se expresan en comportamientos y opiniones que se manifiestan de manera espontánea. Los valores son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar, elegir unas cosas en lugar de otras o un comportamiento en lugar de otro. Entonces, esta imagen de las puertas, elegir qué puerta vamos a elegir. También nos ayudan a despejar las principales interrogantes de la existencia, quiénes somos y qué medios nos pueden conducir al logro de ese objetivo fundamental que todos aspiramos, la felicidad. Entonces, los valores sirven de guía a los individuos en sus deseos de autorrealización y perfeccionamiento. Cuando estos son positivos, por ejemplo. Pueden ver cierto video en este caso sobre los valores humanos y podemos ir viendo en este caso diferentes conceptos. En resumen, podemos decir que la ética, por ejemplo, es una rama de la filosofía que estudia la moral y determina el cómo deben actuar los miembros de una sociedad, por lo tanto, se define como la ciencia del comportamiento moral. La ética no es coactiva, es decir, no impone castigos legales, sus normas no son leyes. La ética ayuda a la correcta aplicación de las normas legales en un Estado de Derecho. A ver qué es lo correcto, pero en sí misma no castiga, sino que promueve la autorregulación. Y la moral se puede definir como un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social que funciona como una guía para orar. Es decir, nos orienta sobre las acciones del ser humano, explicita en este caso cuáles son correctas, buenas, cuáles son incorrectas o malas, en este caso, y las creencias sobre la moralidad son generalizadas y codificadas en una cierta cultura o un grupo social determinado, lo que la moral regula el comportamiento de sus miembros. No es ajeno identificar a la moral o los principios religiosos y éticos de una comunidad acuerda a respetar, so pena de no cumplirlas, por ejemplo, el pecado. ¿Se fijan? Y aquí vemos un listado, por ejemplo, de principios y ciertos valores, por ejemplo, ciertos principios éticos. Encontramos acá, por ejemplo, el principio de igualdad universal del ser humano, el respeto a la dignidad del ser humano, el respeto a la vida, el amor, la libertad, la paz, la equidad, la armonía y la justicia. Y dentro de los valores encontramos, por ejemplo, la humildad, la sinceridad, la honestidad, la gratitud, la responsabilidad, el respeto hacia uno mismo y hacia el prójimo, la tolerancia, la amistad, la lealtad. Así que esto corresponde a los contenidos de nuestra unidad número 2 y lo que ustedes deberían haber incluido. Muchos incluyeron de excelente manera en su evaluación número 2. Así que, sin más que agregar, me despido y nos vemos en un próximo video.